Los debates en torno al delito de genocidio han ocupado, por desgracia, titulares en los últimos tiempos desde que comenzó la guerra entre Hamás e Israel, estando presente este concepto en el uso cotidiano de los medios de comunicación debido a las acciones que el gobierno de Israel ha llevado a cabo contra el pueblo palestino y que, no sin dificultades, es probable que pueda abrirse un proceso en esta dirección. Pero el objetivo de este vídeo no es analizar esas acciones, ni el debate jurídico que ha tenido lugar, es decir, no nos detendremos en un caso de estudio concreto, sino que el propósito de esta píldora es intentar entender la aplicación como concepto jurídico de este crimen a través de la historia, para identificar de qué hablamos cuando hablamos de genocidio. Y es que la alusión a este crimen es algo recurrente por parte de determinados grupos políticos, ideológicos, religiosos, lo que nos lleva a subrayar la necesidad de ser rigurosos en su uso y evitar una aplicación ligera del mismo. El delito de genocidio es uno de los 4 crímenes más graves contemplados por el derecho penal internacional, junto a los crímenes de guerra contra la humanidad y de agresión. Es juzgado por la Corte Penal Internacional, creada en 2002, como órgano de jurisdicción internacional, independiente de la ONU, aunque colaboran, y actúa de forma complementaria a las jurisdicciones internas de cada Estado. El marco legal está recogido en el Estatuto de Roma de 1998. El término tiene su origen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el abogado polaco de origen judío Lemkin creó la palabra genocidio, que etimológicamente procede de la combinación de geno, término griego que significa raza o tribu, y cidio, del término latín que significa matar, haciendo referencia a los crímenes nazis que buscaban eliminar a la comunidad judía europea. Fue en 1948 cuando la Asamblea General de la por entonces joven Organización de las Naciones Unidas aprueba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este crimen empezará a tener impacto especialmente en los años 90 con la creación de tribunales de guerra internacionales para perseguir los delitos de genocidio. En 1993 se crea, por medio de la Resolución 827 de Naciones Unidas, el Tribunal Criminal Internacional de la ex-Yugoslavia para juzgar las atrocidades cometidas en Bosnia. En 1994 se crea el Tribunal Criminal Internacional de Ruanda para juzgar los crímenes cometidos en ese país. Otros genocidios reconocidos por la comunidad internacional han sido el de Camboya, el de Darfur en Sudán, el cometido contra la población yazidí, cristianos también y musulmanes chiitas en Irak y Siria a manos del Estado Islámico o contra la población rohingya en Myanmar. Para tener claro cuándo debemos usar este concepto jurídico, vamos a ver su definición y características. Se trata de un crimen muy concreto. Como crimen internacional y según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ya sea matanza de los integrantes del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y también traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Pero la clave es la motivación del actor para cometer un genocidio buscando el exterminio de un grupo determinado. Es decir, el objeto es la colectividad, el sujeto. Pero ¿cuál es la dificultad a la hora de tipificar este delito? Pues que no solo se trata de probar que ha habido un ataque organizado contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso, sino de probar la intencionalidad, la voluntad de cometer un exterminio, lo cual es difícil de demostrar y no siempre existen pruebas. Para constituir genocidio, debe haber una intención probada por parte de los perpetradores de destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No basta la destrucción cultural ni la intención de simplemente dispersar a un grupo. Por lo tanto, los fiscales y las fiscales de la Corte terminan recogiendo pocos casos. Esto nos lleva a subrayar la necesidad de ser estrictos a la hora de utilizar este término y de ser conscientes de los riesgos que existen a la hora de hacer referencia a él. Como recuerda la catedrática de Derecho Penal Alicia Gil, existen otros crímenes internacionales más generales, con menores dificultades de tipificación, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Es posible que, con el paso del tiempo y las diferentes circunstancias que se van sucediendo, la jurisdicción y definición de este delito se vaya flexibilizando o adaptándose, pero hasta que ese momento llegue,
siguiendo la justicia internacional, debemos acotar su uso.